Bienvenidos. En este video resolveremos una pregunta de tipo prueba 2 sobre la interacción de una partícula cargada con un campo eléctrico y un campo magnético. Antes de empezar a resolver la pregunta, nuestro protocolo. Calma, no pánico. Las preguntas siempre se pueden resolver. Hay una fórmula para todo. Usa de manera efectiva tu cuadernillo de fórmulas y no olvides tus habilidades matemáticas y tus conceptos de física. Detén tu video ahora y lee el contexto general de la pregunta. La pregunta plantea la interacción de un antiprotón, que es la antipartícula del protón, por ende tiene carga negativa, con un campo eléctrico y un campo magnético dentro de una cámara en un experimento. Verifica que comprendes que el campo magnético apunta en la dirección hacia adentro del plano del papel y que el campo eléctrico apunta en la dirección hacia abajo. Continuamos. Detén tu video ahora y lee la pregunta 1. La pregunta 1 pide dibujar en el diagrama las direcciones de las fuerzas eléctrica y magnética aplicadas sobre el antiprotón justo en el momento en el que entra a la cámara. Hay que ser conscientes de que estamos manejando dos fuerzas diferentes, una fuerza eléctrica y una fuerza magnética. Recordemos que, según el diagrama, la dirección del campo magnético apunta hacia adentro del papel, hacia adentro del plano del papel, y la dirección del campo eléctrico apunta hacia abajo, como vemos acá. Bien, vamos a enfocarnos ahora en la fuerza eléctrica. Si el campo eléctrico tiene la dirección señalada por las flechas negras hacia abajo, quiere decir que en la parte superior de la cámara hay una carga eléctrica positiva, que dibujamos aquí en azul, y en la parte de abajo hay una carga eléctrica negativa, que dibujamos aquí en rojo. No es importante en este ejercicio entender cómo esa carga está allí y qué mecanismo se hace para que el campo aparezca. Solamente nos basta con saber que matemáticamente hablando, si las flechas de campo eléctrico tienen esa dirección, se asume, se comprende que el campo va de carga positiva a carga negativa, luego esta parte es positiva en carga y luego esta parte es negativa en carga. La fuerza eléctrica aparece como efecto de las cargas eléctricas que tienen tanto la partícula como la carga que emite el campo. Cuando la partícula ingresa a la cámara, se ve atraída por la carga eléctrica positiva, puesto que es un antiprotón, luego tiene carga eléctrica negativa. Entonces, la fuerza eléctrica será la fuerza de atracción que aplica la carga positiva sobre el antiprotón, que dibujamos aquí como esta flecha Fe, fuerza eléctrica. También se puede comprender que la carga negativa repele al antiprotón. Es otra manera de verlo. Pero en cualquiera de los dos abordajes, la fuerza eléctrica apunta hacia arriba. Vamos a enfocarnos ahora en la fuerza magnética. La fuerza magnética es la consecuencia de la interacción de la carga con un campo magnético y toma en cuenta la velocidad a la que se mueve la partícula cargada dentro del campo magnético. Para determinar la dirección de esa fuerza, hay que usar la famosa regla de la mano derecha, que plantea cómo los tres vectores perpendiculares, velocidad, campo y fuerza, se ubican en el espacio al resolver un problema de este tipo. Hemos colocado aquí una pequeña foto tomada del libro Physics with Applications, sexta edición del Dr. Douglas Giancoli. En mi opinión, el mejor libro de física que hay disponible en el mercado, para recordar cuáles son los dedos que corresponden con cada una de las fuerzas o campos o velocidad a considerar en este ejercicio. Cuando aplicas la regla al ejercicio, te das cuenta que la fuerza magnética debería apuntar hacia arriba de la cámara. Sin embargo, no hay que olvidar que esta regla nos da las fuerzas considerando que la carga eléctrica de la partícula es positiva. Si la carga eléctrica de la partícula es negativa, la fuerza debe apuntar en el sentido contrario hacia donde la regla indica. Por eso, nuestra fuerza magnética en este ejercicio apunta hacia abajo. Detén el video ahora, revisa tus apuntes sobre la regla de la mano derecha y verifica que has comprendido las direcciones de las fuerzas. Continuamos. Detén tu video ahora y lee las preguntas 2 y 3.
La pregunta 2 es una pregunta muy conceptual sobre definiciones, básicamente, y pide expresiones matemáticas para la fuerza eléctrica que actúa sobre el antiprotón y la fuerza magnética que actúa sobre el antiprotón. Los insumos que requieres o los conocimientos que requieres para resolver esta pregunta los consigues en tu cuadernillo de fórmulas y los has trabajado seguramente en profundidad con tu profesor. La fuerza eléctrica que actúa sobre el protón se puede escribir como la ley de Coulomb. Sin embargo, no conocemos valores de carga ni valores de distancia. Entonces, la segunda opción, que es la más lógica, es tomar la definición de campo eléctrico y despejar de esa definición la fuerza. El campo eléctrico se define como la fuerza eléctrica por unidad de carga. Luego, si despejas la fuerza, te queda que la fuerza es el campo eléctrico por la carga, que es lo que tienes en la pantalla. Pregunta 2A resuelta. Pregunta 2B. La fuerza magnética que actúa sobre el antiprotón. Tenemos una fórmula para fuerza magnética, que es la que tenemos allí. Campo magnético por velocidad, por carga, por el seno del ángulo entre el campo magnético y la velocidad. Dado que la partícula está entrando en la cámara en una dirección perpendicular al campo magnético, su velocidad es perpendicular al campo, el ángulo θ valdrá 90, el seno de 90 es 1, y entonces la fórmula se reduce a que la fuerza magnética es la densidad del campo magnético por la velocidad por la carga. Pregunta 3. Cuando ambos campos están activos en la cámara, o sea, ambos campos actúan a la vez en la cámara, el antiprotón viaja en línea recta a través de ella. Deduce una ecuación para la rapidez del antiprotón en términos del campo magnético y eléctrico. Es una pregunta conceptual que puede ser atemorizante porque no hay una fórmula para B en el cuadernillo de fórmulas, pero tiene un concepto base fácil de comprender, que es que si la partícula se mueve en línea recta, es porque la fuerza neta en la partícula vale cero. Las fuerzas están balanceadas, por eso ninguna fuerza hace que la partícula se desvíe. Si eso es verdad, las magnitudes de la fuerza eléctrica y magnética tienen que ser iguales. Entonces escribimos esa expresión que está allí, diciendo que las magnitudes de la fuerza son iguales. Escribimos cada ecuación de la fuerza correspondiente. Sigan, por favor, los colores, fuerza eléctrica y fuerza magnética. Estamos aplicando ambas ecuaciones a la misma partícula, luego tiene la misma carga, las cargas se simplifican y nos queda esa sencilla ecuación que al despejar para rapidez nos da que la rapidez es igual al campo eléctrico dividido por el campo magnético. Pregunta 3, un poco conceptual, puede generar un poco de ansiedad porque no tenemos una ecuación para esa rapidez, más el concepto clave aquí, como lo dijimos anteriormente, es que si la partícula no se deflecta, si la trayectoria de la partícula no curva, la única explicación para eso es que las dos fuerzas se están cancelando una a otra. Quiere decir, las fuerzas están balanceadas, luego su módulo, su magnitud vale lo mismo. A partir de ese punto es un simple desarrollo matemático. Detén tu video ahora y verifica que has comprendido ambas respuestas. Continuamos. Detén tu video ahora y lee las preguntas 4 y 5. La pregunta 4 plantea un cambio en los parámetros del experimento. Se desactiva el campo eléctrico y se le cambia el sentido al campo magnético. Y con estas nuevas condiciones se hace que el antiprotón interactúe con la cámara. La pregunta pide dibujar un esquema considerando estas nuevas condiciones y mostrando la trayectoria del antiprotón dentro de la cámara. La primera idea que debería venir a nuestra mente al resolver la pregunta 4 es que la fuerza neta aplicada sobre el antiprotón deja de ser cero. Al estar desactivado el campo eléctrico, la única fuerza que actúa es la fuerza magnética. Luego, la fuerza neta no es cero, la fuerza magnética es perpendicular a la velocidad, luego la trayectoria de la partícula va a ser no recta, va a ser una curva, va a ser una sección circular. Hemos hecho un pequeño dibujo acá, donde tenemos los puntos representan la dirección del campo magnético. Ahora, saliendo del plano del papel, tenemos esta flecha roja que representa la velocidad de la partícula entrando dentro de la cámara y vamos a dibujar una nueva flecha,
una flecha de color amarillo que representa la fuerza magnética aplicada sobre la partícula. Es importante entender que esa nueva fuerza tiene 90 grados con la dirección de la velocidad. Luego, la acción de esa fuerza actuando sobre la partícula que se mueve con una velocidad perpendicular a la fuerza va a hacer que la trayectoria de la partícula se altere y nos dé este círculo. ¿Por qué la fuerza apunta hacia arriba? Bueno, si aplicamos la famosa regla de la mano derecha, de la que ya hemos hablado antes y cuya foto muestro de nuevo allí del libro del Dr. Giancoli, la aplicación nos va a dar que la fuerza magnética debe apuntar hacia abajo. Pero, como el antiprotón tiene carga negativa, pues la fuerza debe tener el sentido contrario a lo que la regla nos dé, porque la regla considera partículas con carga positiva. Por eso, la fuerza que he dibujado de color amarillo apunta hacia arriba. La pregunta 5 pide justificar la trayectoria circular de la partícula. Pues cuando hablamos de movimientos circulares, debemos echar mano del concepto de aceleración y fuerza centrípeta. Luego podemos decir que al aplicar la regla de la mano derecha, la fuerza magnética es perpendicular a la velocidad, como lo dijimos hace un momento. Luego entonces esa fuerza tiene el efecto mecánico de una fuerza centrípeta. Luego la magnitud de la velocidad, o sea, la rapidez no va a cambiar, pero la dirección de la velocidad va a cambiar, puesto que hay una fuerza y una aceleración que están apuntando en una dirección perpendicular a la dirección de la velocidad. Es una aplicación de mecánica circular a un movimiento de una partícula cargada en un campo. Espero que las explicaciones hayan sido completas y correctas y claras y nos vemos en un siguiente video.